verdad que el propio título, yo sé que es un poco ampuloso, casi demasiado ambicioso esto de ponerle a una novela el funcionamiento general del mundo. Suena a que parece que el autor se creyera en posesión de, vaya uno a saber qué clave secreta y profunda, pero uno luego ve el libro y la portada y son 4 chicos tomando sol eh, mientras conversan. Eh, pero es verdad que la idea que subyace en esa contradicción es, bueno, en la cosa minúscula de tener algunos amigos en la adolescencia y de jugar con ellos al fútbol, tal vez nos aproximemos a, a rozar, aunque sea superficialmente o fugazmente, el significado de algunas cosas muy profundas. Tengo la sensación, así como le pasa a Federico Benítez en su adolescencia mientras habla con su profesora, que en el juego compartido, en la entrega apasionada a jugar un juego, se cifra el descubrimiento momentáneo de algunas claves de para qué estamos acá, ni más ni menos. Aunque terminado el juego, esas claves se esfumen y desaparezcan. Bueno, es verdad, la novela va y viene entre 1983 y la actualidad. En esa actualidad, Federico Benítez tiene 50 años, viene de atravesar un divorcio, bueno, previsiblemente complejo y doloroso, y planifica irse a las cataratas del Iguazú con sus 2 hijos, es decir, a la zona tropical de la Argentina, cálida, amable, pero recibe la noticia de que alguien muy importante de su pasado, su profesora Musopapa, acaba de morir en la otra punta de la Argentina, en plena Patagonia. Y Federico siente que tiene que ir a su entierro. Y entonces cambia de planes, sube a sus hijos al auto, al coche, y emprenden un viaje de casi 3.000 kilómetros contrarreloj para tratar de llegar a tiempo. Claro, semejante decisión así de intempestiva, así de ridícula casi, desde la perspectiva de sus hijos, lo obliga a algo que Federico no quiere hacer, que es contar, que es explicar, es decirle a sus hijos, bueno, cuando yo tenía 15 años en 1983, me pasó esto, vivía esto y esta profesora fue muy importante para mí. Y por eso estamos haciendo este viaje enloquecido. Bueno, y ese es el otro momento de la novela. Volver a la Argentina de 1983, a un enorme instituto secundario donde Federico y sus amigos intentan sobresalir, intentan hacerse notar, intentan triunfar en un torneo de fútbol. Bueno, se afronta cometiendo un montón de errores, desde ir sin mapa, ir sin GPS, ir sin señal de móvil, ir sin ropa adecuada, todas cosas que los hijos de Federico ven con mucha más claridad que su padre. Su padre, que es bastante torpe en su manera de comunicarse con ellos y en el manejo de sus propias emociones, bueno, también es torpe en esta improvisación de un viaje, y eso genera numerosas tensiones dentro de ese coche que se va internando en la Patagonia. La única buena noticia, creo, que tienen es que tienen un montón de horas para repararlo. Y hablar será una manera de reparar. Bueno, yo siento que muchos argentinos tenemos alguna experiencia de la Patagonia. Alguna vez hemos estado, alguna vez hemos transitado esas rutas, pero me parecía importante para sentir con profundidad esas distancias, ese frío, ese hielo, esa inmensidad, hacer el viaje, ir tomando notas de voz a medida que me iba adentrando en esa estepa que te hace sentir
que uno es nada realmente, porque es un desierto inverosímil en sus dimensiones y en su carácter casi primigenio. Uno siente que no ha habido seres humanos ahí. Exagera, pero por poco. Yo creo que mientras viajaba, e intenté reproducirlo después cuando viajan mis personajes, el símil que encontraba, ese coche con esas 3 personas avanzando por una línea de asfalto, rodeados por nada más que hielo y nieve, yo lo relacionaba como si fuera un viaje en el espacio, un silencio absoluto, una desconexión total con un entorno de una monotonía opresiva casi. Y claro, van condenados a dialogar. Probablemente en un viaje normal esos adolescentes van más atentos a su móvil que a las otras 2 personas que están en el auto, pero bueno, son 3 en un coche sin otra cosa que hacer que hablar, y sobre todo que ese padre les dé cuenta de por qué su viaje a las cataratas se frustró. ¿Qué es tan importante como para justificar ese cambio y ese homenaje póstumo? Y bueno, y ahí Federico, que no es dado a la evocación y no es dado a compartir su pasado con sus hijos, casi para que no le hagan una huelga y le impidan seguir adelante, tendrá que explicarse, y ahí es donde se despliega el resto de la novela. Yo siento que siempre es difícil darnos una idea de cómo era la vida o cómo es la vida para otras generaciones distintas a la nuestra. Me parece que nos pasa mirando hacia nuestros mayores, y cuando tenemos cierta edad nos empieza a pasar en relación a los más jóvenes también, como si todas las generaciones tuviéramos un defecto de fábrica, que es pensar que el mundo es el nuestro. La época, los tiempos son los nuestros. Y es verdad que lo son, pero claro, son solo para nosotros. Hay una zona de experiencia que en principio es intransmisible a otras generaciones. Y es muy difícil de inteligir para esas otras generaciones. Y eso creo que nos vuelve muy difícil la comunicación y la comprensión de las conductas de los otros. Por eso es tan habitual ver que los mayores no entienden el mundo de los jóvenes, y el mundo de los jóvenes no entiende al de los mayores. Entonces, creo que hay un esfuerzo a lo largo de esos 3.000 kilómetros de esas 2 generaciones de explicarse. Decir, no, pero nosotros, yo soy así porque me tocó vivir esto. Yo creo en esto otro porque en mi mundo se creía en esto. Se creía en esto por esta razón y por esta otra. Y equivocados o no, este era nuestro mundo. Y me parece que me pasa como profesor, como maestro de instituto, que uno siempre está haciendo ese esfuerzo de traducción con sus alumnos. El mundo era otro, ahora el mundo es el de ustedes, pero cuidado, que a la vuelta de la esquina hay otro mundo, que todavía no está, pero al que ustedes también se tendrán que adaptar. Ahora el mundo es el de ustedes, pero dentro de nada el mundo ya es de los que siguen. Así que mejor que sean un poquito más flexibles, porque si no les va a pasar lo mismo. Ustedes también van a ser una generación de viejos que no entienden el presente. Yo creo que el lenguaje es una de las áreas que mejor reflejan el cambio y la inadaptación a comprender el mundo del otro. Entonces, por ejemplo, Federico se asombra de lo crudo del lenguaje que usan entre sus hijos para hablarse, y sus hijos le contestan: no nos estamos insultando, estamos hablando normal. Y a su vez los hijos se asombran de la crueldad física de ser adolescente en los años 80.
donde los golpes, los empujones, las bravuconadas eran algo permanente y naturalizado también. Por eso hablaba antes de las difíciles traducciones, que bueno, en el idioma es donde primero se ven, en el lenguaje y en esto de usamos las mismas palabras, pero nos remiten a universos distintos. Bueno, al momento de construirla, en realidad no lo pensé, no fue algo que yo pensé. El personaje, bueno, fue actuando, fue hablando, pero viéndolo en retrospectiva yo me doy cuenta que, bueno, claro, a lo largo de mi niñez y de mi adolescencia y de mi juventud en la universidad, tuve un puñado de profesores que me enseñaron no solo la materia que daban, sino me enseñaron valores y actitudes que me quedé como modelo para toda la vida. Musopapa probablemente es una mezcla de ese tipo de profesor, que a propósito no me ha pasado en general cuando uno ve películas o lee libros sobre docentes significativos, suelen enseñar filosofía o historia o literatura, es decir, humanidades en su mejor expresión. Esta enseña dibujo. Bueno, porque precisamente quería romper con esa rima fácil, porque en el fondo pienso que los buenos profesores te termina importando lo que te enseñan más allá de lo que te enseñan, de la materia que les toca enseñarte, y a lo mejor uno termina haciendo un esfuerzo por su materia, pero por el solo hecho de no quedar mal con fulana o no dejar mal parado a mengano. No estudiarles, entre comillas, es como un insulto a lo buenos que son. Entonces por eso me gustaba. Ahí creo que tiene que ver mi propia mirada sobre la humanidad. Yo creo que somos un animal muy cruel. Aunque la crueldad que ejercemos mute sus formas, seguimos siendo un bicho muy cruel con sus congéneres. Y me parece importante tenerlo en cuenta como para estar atento a las nuevas formas de la crueldad. No es que por evitar sus formas más evidentes y más crudas y más directas solucionamos el problema. Que no me parece mal que solucionemos las formas más crudas de una dificultad, pero no nos creamos que vivimos en un momento perfecto. No, porque no creo que haya momentos perfectos, porque no somos un bicho perfecto. Bueno, esa otra parte de la historia, 1983, el último año de la dictadura militar en Argentina, un colegio, un instituto que, como todo colegio, como toda escuela, refleja lo que pasa en la sociedad, es una caja de resonancia privilegiada, y por lo tanto ese colegio es autoritario, duro, irracional en sus disposiciones, muy controlador de los espacios y de los cuerpos y de las acciones, y con muy poco margen de libertad. Pero bueno, las autoridades, con esto de se viene la democracia, autorizan a los alumnos a jugar un torneo de fútbol, cosa que nunca antes habían permitido. Y el juego es un ámbito de inevitable libertad. No se puede jugar sin un poco de libertad, a nada. La cosa lúdica involucra una esfera infantil e involucra una esfera de eso, de albedrío. Entonces, claro, ese torneo de fútbol se termina convirtiendo en una experiencia importantísima para todos los cientos de chicos que van a jugarlo. Y Federico y sus amigos, probablemente exagerando lo que ese torneo les pueda dar, se imaginan, si ganamos entre los 50 y tantos equipos que se anotan, si ganamos, el futuro va a ser hermoso. Vamos a hacernos un sitio en la escuela, van a volver la cabeza para vernos, nos van a dar un trofeo,
fantasías que generamos en torno a un juego. Bueno, de eso un poco va esa otra parte de la novela. Sí, porque inevitablemente los vicios de esa sociedad argentina, que está cargada de inercias autoritarias, se aprecian también en el torneo, en quiénes llevan las de ganar, quiénes llevan las de perder, quiénes ejercen el poder, quiénes lo padecen, cómo se solucionan los conflictos, o cómo las jerarquías que hay fuera del campo de juego terminan ejerciéndose también dentro del campo de juego. Y bueno, siempre creo que el fútbol, no creo que sea algo solo con el fútbol, aunque como es el juego que a mí más me gusta, lo veo mejor en el fútbol. Pero creo que el juego, así como la escuela, son como cajas de resonancia estupendas para ver simplificada el funcionamiento de una sociedad, el funcionamiento de una comunidad, de una colectividad, bueno, del mundo entero. Muy a menudo a mí me gusta en mis libros aterrizar en distintos momentos de la historia reciente de mi país para que mis personajes vivan ahí, pero que a la vez sea una manera de repensar esos periodos. En general en mi país, 1983 es una fecha extremadamente icónica, como regresó la democracia, y el recuerdo suele ser muy luminoso, lo cual está bien en un punto, porque ni más ni menos dejamos atrás las dictaduras militares. Pero al mismo tiempo, me parece que a veces dejamos de lado todas las inercias de autoritarismo que nos costó mucho abandonar y que cada tanto reaparecen en nuestro modo de conducirnos, en nuestro modo de desear acallar al distinto, al otro. En mi país son evidentes ciertas tendencias hegemónicas que se parecen mucho a esas viejas hegemonías antidemocráticas. Con esto no digo que sea lo mismo, pero vuelvo a esto que decía de la violencia en general. Están ahí y está bien, me parece, hablar de ellas como un modo de estar alertas de que sean solo eso, expresiones periféricas y minoritarias. Federico tiene 15 años en 1983, que son los mismos 15 que yo tenía. Su colegio nacional normal superior, porque había que decirlo así, se parece mucho a mi propio colegio nacional normal superior. Y esta inadecuación de nuestras cabezas a la realidad, esta confusión, esta zozobra, es de Federico y era mía, y era nuestra, la de mis amigos y la de mis enemigos, digamos, la de todos mis compañeros, era la nuestra, porque en el año 83 estábamos para tener un presidente constitucional, pero el año anterior estábamos peleando una guerra contra Inglaterra por las Islas Malvinas y nos parecía bien. Y yo puedo decir, bueno, teníamos 14 años, pero a nuestros adultos también les parecía bien. A esos mismos adultos que en el año 81, uno antes, les parecía normal vivir una dictadura militar, y en el año 82 les parecía normal pelear una guerra contra Inglaterra, en el año 83 les parecía normal que estuviera muy mal que gobernaran los militares y que estaba muy bien que volviera la democracia. Y la ventaja de ser un adolescente era ver a esos adultos totalmente confundidos y contradiciéndose con lo que habían dicho ayer. Y creo que eso te da una perspectiva muy rica, aún desde la desorientación. Perspectiva rica en el sentido de decir, al final, nada de lo que estos tipos me digan es definitivo. Y a su manera, también es un modo de entrar en la libertad. Decir, no les puedo creer porque me han dicho negro y después me han dicho blanco y ahora me dicen rojo y mañana me dirán verde. Por lo tanto,
habrá que ir viendo cuáles son los colores que me interesan de acá en adelante.